Usted puede saber la diferencia entre estos tres autores. Ellos hablaron de lo mismo, de la vida, del propósito y del sentido. Hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más profundas y persistentes de la humanidad. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y es que a lo largo de la historia, filósofos y pensadores han abordado este enigma desde diversas perspectivas. Y en este video exploraremos las ideas de estos tres grandes personajes, Aristóteles, Víctor Frank y Albert Camus. Cada uno de ellos nos ofrece un camino distinto, pero a la vez complementario, para darle un significado a la vida más plena y con mucho más propósito. Aristóteles. Según Aristóteles, la pregunta fundamental de la filosofía es: ¿cuál es la mejor vida humana? Para él existe una respuesta única a este interrogante, lo cual contrasta con la idea moderna de que cada persona define lo que es bueno para sí misma. Aristóteles creía que la vida humana debe entenderse en función de nuestra esencia, de aquello que nos distingue como especie, como razón. El fin último de estas nuevas acciones de alcanzar el bien y el bien supremo es la felicidad, la eudaimonia. Sin embargo, su concepto de felicidad difiere del moderno. No se trata tanto de una mera sensación, sino de un estado de ser, de actuar correctamente. La felicidad, según Aristóteles, se logra mediante la actividad racional del alma, en concordancia con la virtud. El alma tiene una parte intelectual sensible a la razón, que nos permite discernir y actuar con base a los argumentos de la lógica. Las virtudes son rasgos de carácter que nos predisponen a actuar correctamente en el momento adecuado y no nacemos virtuosos, sino que desarrollamos la virtud a través de la práctica y de la formación. Cada virtud se sitúa entre dos vicios, en exceso o en defecto. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Para desarrollar la virtud, primero debemos, según Aristóteles, ser entrenados adecuadamente, preferiblemente en la infancia. Luego vamos a ir desarrollando la sabiduría práctica, la phronesis, que nos permite actuar correctamente en una situación nueva e incierta. Además de las virtudes morales, Aristóteles reconoce las virtudes intelectuales, siendo la prudencia la más relevante para la ética. La virtud no es suficiente para una buena vida. Aristóteles también valora la amistad, el tiempo y la contemplación. De hecho, la amistad es la esencia del vivir bien. Considera que hay varios tipos de amigos, pero los más valiosos son aquellos con quienes compartimos una semejanza de virtudes. La contemplación es una actividad peculiar de los seres humanos y es fundamental para una vida plena, porque la contemplación consiste en la búsqueda de la verdad y también un poco de la comprensión del mundo, especialmente de las cosas más elevadas e inmutables. La vida contemplativa es la más elevada, según Aristóteles, y para ello se requiere darle tiempo a eso, al ocio. La vida ideal para Aristóteles es la vida de un filósofo científico, modesto y virtuoso, que tiene amigos, tiempo libre y capacidad de contemplar el mundo. Víctor Frank. Víctor Frank, psiquiatra y autor, experimentó el horror de los campos de concentración, el cual influyó profundamente en su filosofía. Su pregunta central era: ¿qué mantiene a un ser humano en movimiento, en marcha? Frank concluyó que incluso en las peores condiciones siempre hay una razón para vivir, el sentido en el sufrimiento. La búsqueda de sentido es lo que realmente impulsa a las personas y no el placer, el éxito o el mismo poder. En el mundo moderno, muchos experimentarán un vacío existencial, una sensación de falta de propósito. Esto lleva al consumismo y a la búsqueda de distracciones. Y este vacío existencial puede ser tan paralizante como las circunstancias en un campo de concentración. Víctor observó que en los campos de concentración, quienes encontraban un propósito tenían más probabilidad de sobrevivir. Por ejemplo, él mismo encontró el sentido en cuidar a sus pacientes y se negó a escapar para no abandonarlos. Frank
dice que tenemos una libertad espiritual que nadie puede arrebatarnos, incluso en las peores circunstancias. Esta libertad nos permite elegir nuestra actitud ante la vida. Somos responsables de nuestras elecciones, sin importar lo terrible que sean las situaciones. El sentido de la vida, según Frank, se encuentra en la forma en que aceptamos nuestros destinos y el sufrimiento que conlleva este. En lugar de culpar las circunstancias, podemos trascender estas situaciones y encontrar un propósito. Víctor Frank argumenta que la búsqueda de dinero, estatus, placer es un intento de lidiar con el vacío existencial y son sustitutos que pueden ser realmente caros. La felicidad para Frank no es algo que se persigue directamente, sino que algo que surge en consecuencia por encontrar el sentido. El éxito, de igual forma, no debe ser buscando en sí mismo sino que se presenta como un efecto secundario por dedicarse a una causa mucho mayor. El sentido de la vida, por lo tanto, no es igual para todos, sino que depende de la persona, el momento y las circunstancias. Y no podemos inventar el significado de nuestra existencia, sino que debemos descubrirlo desde nuestra interacción con el mundo. Frank señala 3 formas de encontrar sentido: crear una obra o realizar una acción que beneficie a otros, experimentar algo o encontrarse con alguien como el amor o la belleza, la actitud para tomar las cuestiones ante el sufrimiento inevitable. Esto para Frank es encontrar algo por lo cual hay que vivir e incluso morir, transformar una existencia sin esperanza en una vida que vale la pena, y esto sin importar las circunstancias. Albert Camus, filósofo y escritor, exploró la noción de que la vida, a diferencia de Aristóteles o Víctor Frank, Camus afirma que la vida no tiene significado inherente y es por lo tanto absurda. Camus señala que vivimos en un mundo donde a menudo las personas malas parecen salirse con la suya y las personas buenas siempre están sufriendo. Se cuestiona el sentido de que le atribuimos a la vida es solo una ilusión para hacer la existencia más tolerable, pero que no tiene sentido al final. A diferencia de Kierkegaard, que encontró el sentido dentro de la religión, Camus creía que la vida carece de sentido y cualquier forma de significado es una construcción humana. No hay plan divino ni valores universales. El absurdo surge cuando enfrentamos estos deseos de orden y significado con la irracionalidad y la indiferencia del mundo. La respuesta del universo a nuestra búsqueda de sentido es el silencio, no hay respuesta. La conciencia de lo absurdo puede llevarnos a la desesperación, pero Camus argumenta que también es una oportunidad para liberarnos de las cadenas de la esperanza y experimentar la existencia de manera más plena. Camus critica las soluciones que niegan lo absurdo, como la religión o las ideologías totalitarias. Estas formas evaden la circunstancia existencial de lo absurdo y reemplazándola con creencias para el hombre que al final es un constructo social. Para vivir a pesar de lo absurdo, dice Camus, debemos rebelarnos contra él, y esto implica abrazar la libertad y el poder que tenemos sobre nuestras facultades de pensamiento y de acción. Y voy a repetir esto nuevamente. No implica negar lo absurdo, sino vivir plenamente la vida. Esta rebelión se manifiesta en el pensamiento y en las acciones. También Camus habla del héroe de lo absurdo, vivir al máximo sin imponer el sinsentido del mundo. No se busca significado trascendente, sino que se enfoca en el presente y se rechaza una esperanza por el futuro. Camus utiliza la figura de Sísifo para ilustrar este punto. Sísifo, condenado a empujar una roca eternamente, encuentra la felicidad en la aceptación de su destino absurdo. El significado, por lo tanto, para Camus reside en el acto mismo, no en la búsqueda de un resultado futuro. Por lo tanto, la pregunta del por qué es fundamental para entender lo absurdo. La rutina diaria nos puede llevar a cuestionar el sentido de la existencia y las respuestas racionales de estas preguntas son imposibles en un mundo completamente irracional.
Pues bueno, como habrán visto, hay puntos de encuentro y diferencias entre estos tres importantes autores. En el propósito de la vida, Aristóteles lo encuentra en el desarrollo de la virtud y la contemplación, Víctor Frank en la acción y conexión humana y en la actitud ante el sufrimiento, Camus al rechazar la búsqueda trascendente, en la intensidad por tanto del vivir el presente la busca ahí. Por otra parte, en el tema del sufrimiento, para Aristóteles, el sufrimiento puede comprometerse en una vida buena. Para Frank puede ser una oportunidad de encontrar el significado y para Camus es una parte de la condición absurda que debemos enfrentar. En la importancia de las relaciones, Aristóteles destaca la amistad, Frank la conexión humana y Camus no las excluye, aunque no se centra en ellas. En la aceptación de la realidad, Aristóteles busca comprender la realidad a través de la razón. Víctor Frank busca trascendencia mediante el significado y Albert Camus la abraza dentro del absurdo mismo de la vida. La felicidad en este tema para Aristóteles es una actividad racional en concordancia con la virtud, mientras que para Víctor Frank la felicidad es una consecuencia de tener un propósito y para Camus la felicidad puede encontrarse incluso dentro de la desesperación. Entonces, por lo tanto, aunque Aristóteles, Frank y Camus difieren en sus enfoques sobre el sentido de la vida, todos ofrecen una perspectiva muy valiosa para reflexionar sobre la existencia humana. Aristóteles nos invita a desarrollar la virtud y cultivar nuestra capacidad de contemplación. Víctor Frank nos anima a descubrir el propósito y significado de cada situación, incluyendo el sufrimiento. Y Camus nos desafía a vivir plenamente sin esperanza, pero con pasión, aceptando lo absurdo de la condición humana. Esto es en última instancia. Cada uno nos anima a buscar una vida que valga la pena vivir, aunque sea de diferentes posturas. Y para la próxima vez, no vamos a juzgar otra vida, la vida ajena, porque en el fondo puede estar viviendo una de estas posturas, una de estas formas filosóficas, del cual tiene una gran profundidad si la vemos desde esta perspectiva. Así que, sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.